Hola, hola. Eh, Qué bueno lo del apodo del Rey de los Nodos. Pero ya lo van a ver más adelante. Nada, primero muchas gracias por la oportunidad. Muy contento de estar acá y también de ver a todos los talentos y el nivel de todos estos días de masterclass. Personalmente, en el colegio me gustaba ir de primero en las exposiciones porque siento que no había referencia. Entonces, hacía esta exposición y la gente, ya, pero ahorita siento que todos estos días viendo estas referencias y el nivel altísimo, ha sido y que, ok, voy de último, este es el cierre. Así que por favor, sus expectativas, vamos a mantenerlas bajitas y luego si suben, suben. Pero bájenlas, manténganlas saludables. No esperen demasiado y ahí luego descubren. Pero en fin, hoy puntualmente, o lo que voy a intentar es mi visión como director del equipo, ¿ok? Liderándolo. Si se preguntan qué hice puntualmente, hice de todo. O sea, desde que trabajo en animación, es más, desde que trabajo en lo que sea, pero en animación puntualmente, lastimosamente ha sido un escenario en el que me ha tocado abordar todas las áreas, pero lastimosamente de una forma y positiva de otra, porque me ha permitido entender todo el flujo de trabajo de toda la cadena de producción, de principio a fin. Así que si me preguntan qué hice en Mariposas Negras, de dirección de animación, producción, composición, animación, sería, es más, en los créditos, es que cuando los mandé me dijeron, pero ¿qué pasó, Fernando? ¿Qué es esto? Me quité de posiciones y ya, porque era una locura. Así que eso, ¿qué va a pasar? Les voy a explicar como cosas que creo que pueden serles útil y en consecuencia de eso pueden serles útil en diferentes áreas que les interesaría abordar. Es decir, puede ser en animación, a niveles técnicos o a niveles digamos, de approach, como de acercamiento, de cómo acercarse a dificultades y a retos. Porque definitivamente Mariposas Negras fue una gran oportunidad, pero sin duda un gran desafío, inmenso. Y por lo menos de mi lado, no, yo no, o sea, digamos que puede llegar a compararse a la misma situación de uno como artista enfrentando así un proyecto fácilmente, no a nivel de empresa, sino uno abordando un proyecto y los riesgos que implica. Así que eso fue lo que nos encargamos básicamente de animar el caos en Mariposas Negras. Hicimos todo lo que eran las secuencias clave de la peli. La peli va más o menos como de tres mujeres que tienen que abandonar y tienen que emigrar por consecuencia de violencias naturales como catástrofes naturales y las secuencias, digamos, de todas de violencia climática, leyendas y todas las secuencias que van paralelas a la línea principal de la película, nosotros tuvimos el gusto de estar a cargo. ¿Okay? Y esto es por donde voy a empezar. Cuando llegan las oportunidades. Esto es crucial, porque puntualmente siempre estamos esperando que lleguen las oportunidades, pero cuando llegan, muchas veces nos asustamos y no las abordamos. Y siempre dicen como que hay que estar listo para las oportunidades cuando lleguen. Pero ¿qué es estar listo? ¿Qué es? ¿Cómo se está listo para una oportunidad? Yo ya tengo mi respuesta al respecto. Y gracias a Dios salió bien, pero ya va. Ok, listo. Es que realmente paso por un viaje. Pero básicamente, recuerdo que 2 años antes de esta producción me habían ofrecido una serie animada muy grande. Era Cut Out. Y la rechacé. Entonces pasé como 2 años juzgándome por no haber aceptado el proyecto. Porque básicamente, bueno, no, cosas que sentía que no, que quizá era muy grande, que me podía llegar a superar, no lo tomé. Y como yo soy como muy maniático, que luego lo van a ver, pero soy como muy friki como en ciertos aspectos técnicos, me puse a estudiar animación cutout, pero como un loco. Y ya yo sabía animación cutout, pero quería cubrir todos los huecos que podría existir en animación cutout. Así que me puse a estudiar animación cutout casi esos 2 años. Y dije, más nunca.
va a llegar una serie 2D y yo la voy a rechazar. Y lo curioso de la parte es que llega Mariposas Negras. Y si bien es animación tradicional, es algo totalmente fuera de lo que hacía mi estudio, que era una animación mucho más cartoon, con línea, nada que ver. Es decir, ¿qué les quiero decir? Que me preparé 2 años, pero al final del día realmente dije, voy a agarrarla, porque yo dije, ok, o sea, no voy a volver a pasar por esto, la agarro sí o sí, voy a agarrar esta oportunidad. Pero lo que había cambiado en mí era la capacidad de resolver, de buscar soluciones. Así que al final del día, sí hay que estar preparado técnicamente, pero mentalmente hay que estar preparado a entender que vas a poder solucionar ese problema. Eso es como la certeza de que lo tomo, implica un riesgo, pero yo sé que dándole lo vamos a lograr. Gracias. Así que cuando me mandaron esto, disculpa ya, esto siempre lo digo, gracias a Tinglado, Ikiru y Tunche que me dieron la oportunidad, eso no me pagaron por decirlo, pero muy agradecido siempre. Cuando yo me reuní con ellos, por favor no vean esto, si eres de Tinglado o de alguno de ellos no veas esto, gracias. Pero básicamente cuando ellos me briefiaron esto, yo recuerdo que como que lo vi y sabes como cuando tú estás hablando con alguien y te habla pero tú no estás escuchando como que. Y yo era como pensando cosas y bueno, básicamente les voy a mostrar las cosas y luego les voy a mostrar los desafíos que representaba a efectos de mi estudio, ¿no? Entonces el primero es este, ¿no? Este es básicamente una animación cualquier típica, pero con un lápiz, porque pareciera que todas las secuencias tenían cierto grado de complejidad. Nada era como que, esto lo manejo perfecto. Aquí había un lápiz que tenía la producción y que teníamos que simularlo y que tenía que hacer match, porque habían secuencias que, aunque le hacíamos nosotros, ellas lo habían hecho en Blender y tenía que ser un match perfecto, lo cual representaba que teníamos que generar este lápiz en Toon Boom y que nos saltara. ¿Okay? Perfectamente yo dije, sí, claro, lo hacemos. Me salió esta que era una pesadilla pictórica. Lo mismo, tenía un montón como de morphing y de cosas. Igual, sí, lo hacemos seguro. Esta era muchas mariposas, lo cual representa partículas. Pero no solo eso, son mariposas que se tienen que posar. Y luego vamos a ver cómo lo abordamos. Pero todas estas son cosas que cuando las ves, quizás dices, sí, lo hacemos, pero luego te pones cabezón, ¿no? Esta tenía mucho como de efectos, era una animación como limitada, que implicaba, esta para mí no fue tan compleja, sin embargo tenía bastante de caos y bastante de brushes, y estas puntualmente fueron el verdadero reto, que era como un estilo que al final del día no terminaba de ser entre algo como de brush o algo como roto. Era algo extraño que al final del día no sabía descifrar y que dije, ok, podemos pintarlo con un brush, pero ¿cómo lo rompemos? O sea, ¿de qué forma se va a lograr ese resultado como de algo descompuesto? Porque hasta cierto punto, o mi entendimiento en ese momento, esto era algo que era muy poco animation friendly, como algo que yo en animación no era algo que, se ve muy, muy claro el camino. Ok, dicho esto eran como, bueno, también representaba eso que le voy a hacer zoom, básicamente eso, era mi búsqueda. Ok, dicho eso, ya aquí se los mencioné, además, bueno, la animación realista, y que, sea, mi estudio y que puro cartoon, básicamente, arcos muy marcados y mucha exageración. Animación realista, buenísimo. Es que cada vez que tomaba las secuencias y veía lo que tenían, decía, venían con algo, ¿no? Y tenía, múltiples estilos, el estilo pictórico, solo silueta, una trampa. Luego les voy a enseñar qué pasa con el tema de solo sombras, cómo no es tan real. Muchísimas palmeras en movimiento. Otra cosa bastante compleja en términos de las palmeras, sus hojas, cómo animar muchas, el viento.
Bueno, neblina, montón, y las mariposas, pero además que eran partículas, tenían que tener un comportamiento específico, ¿ok? Así que, y bueno, replicar herramientas que ya, ok. Algo que me enseñó, dedicar tiempo a las herramientas con las que trabajamos. Eso fue algo que me generó, o sea, que empecé a entender que esa parte es muy importante porque al final del día es con lo que vamos a trabajar y termina por dar también la personalidad, el estilo, el carácter a la animación. Y a veces caemos directo en animación, pero no nos preocupamos por las herramientas que vamos a utilizar. Eso fue algo que se me hizo muy interesante, como primero, y que empecé a hacer de ahí en adelante, fue decir qué herramientas son, pero a mí por lo menos me gusta pensarlas como a niveles medianamente como analógicos. A veces digo, ok, vamos a trabajar con pinceles secos, y me limito a eso. Y ya yo sé que si necesito hacer un glow o algo, digo, esto no lo voy a hacer con un brush suave, sino que obligatoriamente tengo que hacerlo con uno seco y que quede como que, y eso le da como una uniformidad a la producción. Así que eso fue algo muy importante que dije, que noté aquí, que también ya lo desarrollaré más adelante, pero es asombroso cómo, digamos, este tipo de cosas como service terminan haciéndonos crecer mucho y quizás porque como que la exigencia viene de otro lado y no de uno mismo, pero ya lo voy a explicar por otro lado. Así que bueno, lo primero, hicimos cualquier cantidad de brushes, o sea, infinitos brushes. Bueno, en ese momento, no sé que Tumbum ahora puedes importar brushes de Photoshop, publicidad. Pero bueno, en ese momento no, y fue horrible. Pero tomamos mucho tiempo en hacer herramientas. Algo que hacemos mucho como en el estudio es eso, como antes de arrancar, trabajamos mucho en pensar, y tener todas las cosas que vamos a usar y luego avanzar, ¿ok? Así que desarrollamos ahí lo que ven, luego lo van a ver aplicado, pero ahí hay brushes de viento, de neblina, de lo que sea, de sangre, cualquier cosa que podía haber ocurrido en la secuencia, hay brushes ahí, porque eso fue luego una solución que les explicaré. Esta es una referencia de animación de la línea, de lo que nos enviaron básicamente, que también tenía, y esta es como la prueba de nosotros de lápiz, de línea. Básicamente nuestro lápiz es el de la derecha y el lápiz que nos envió a la producción es el de la izquierda, el gris. ¿Ok? Y bueno, eso como funciona, se hacen muchas pruebas de línea y puntualmente las seteas como va y ya, listo. La línea quedó perfecto, básicamente la dibujamos lo que hicimos en Photoshop fue como dibujarla con toda su, como digamos, con esa forma, ese comportamiento, luego setearla en Tumbum ya cómo iba a salir o cómo iba a empezar y listo. Y funcionó, este es el archivo de Photoshop y funcionó perfectamente. Y esta es una de las secuencias que hicimos con el lápiz que están como unidas a la línea principal de la película. Una linda animación de Bárbara. Ok. Ahora, esta historia. Aquí, como les digo, yo les voy a dar cosas técnicas, pero aparte de eso técnico, como les digo, nunca se está realmente preparado para afrontar las cosas como tal, específicas, pero siempre hay que tener en la mente de cómo solucionarlo. Así que, en este caso, nosotros teníamos que hacer palmeras y animar las palmeras de una forma, digamos, como te digo, que respondiera al viento del caos, y las palmeras de por sí, una hojita de una palmera tiene muchas hojitas. Así que eso era como algo que sonaba como algo complicado, ¿no? Así que nosotros la productora nos envió las palmeras en layout, como en 3D, pero tenían un inconveniente, que era que se cortaban. Así que la forma era, o sea, pudimos haber pensado 100 caminos complejos, que pudo haber sido riguear unas palmeras, pudo haber sido mandarlo en 3D completo, rehacer todo, pudo haber sido 1000 opciones. Y esto fue algo que mantuve como durante toda la producción, que fue intentar ser como que lo que veo, como que lo que veo me funciona.
por encima de que quizás no sea lo que a veces uno piensa que debería ser técnicamente, que quién sabe si dices, bueno, voy a rehacer la palmera completa, la voy a riguear. No, yo básicamente me enfoqué en lo que yo veía, por encima de cómo logré eso, ¿no? O el deber ser, por así decirlo. Así que para esto lo que hicimos fue, podemos hacer un brush que simule las hojas y vamos a empezar a hacer parche en las palmeras que tenemos. Eso fue sencillamente lo que hicimos y aquí les voy a hacer como un demo y van a ver cómo hay un montón de huecos y luego les voy a mostrar el resultado. Básicamente este era el problema que teníamos, ¿no? Pero claro, en términos de eficiencia y que nos ahorró muchísimo tiempo fue decir, reciclemos ese layout, lo ponemos en, uy, lo siento, lo ponemos en 2, déjame ver si está el play ahí, ahí está. Este es como un ejemplo de cómo lo hicimos. Básicamente, con un simple brush, hicimos parche de todas las palmeras. Ahí está. Y con eso solucionamos y alivianamos la producción, pero inmensamente, especialmente considerando que ellos le tomaba muchísimo tiempo poder generar esto, como que enviarlos por capa. Que además, todo tenía como que mucha profundidad y mucha, o sea, era como que muchas palmeras al mismo tiempo y en muchas distancias. ¿Ok? Así que básicamente así fue como lo resolvimos. Y esa es la gran reflexión. Posiblemente pudimos habernos vuelto locos y decir, hay que, ya, rápido, rigue en palmeras, vamos a montarlas en 3D, hay que buscar un artista 3D. Fácilmente pudo ser la forma de resolverlo, pero gastamos días y aquí también hay un aprendizaje en términos de entender que pensar y gastar el tiempo pensando es ganar tiempo, porque básicamente todo ese tiempo que pasamos pensando, al final del día llegamos a una solución que nos resuelve toda la producción. Y esto se repite en toda la producción. Así que básicamente este es como el resultado de nuestras palmeras. Ya, solucionado, situación de palmeras. Las mariposas. Las mariposas es otra historia. Y todos van a ver, o sea, todos van a ver que lo resolvimos, como les digo, y eso es un problema que tengo usualmente con el equipo, que puede ser muy técnico en términos de eso no va a funcionar, eso no, es que esa no es la forma, esto técnicamente se tiene que hacer así. Y mi opinión es, funciona, se ve bien, ¿ya? Nadie va a decirte, pero ¿lo rigueaste o no lo rigueaste? Funciona. Y en gran parte fue lo que hicimos, así que teníamos las mariposas. Básicamente las hicimos con partículas, pero tenían un tema, que luego también lo descubrimos que eran muchas mariposas. ¿Y qué pasa cuando hay demasiadas mariposas? Es muy difícil de controlar y es muy difícil marcar como la direccionalidad de las mariposas, porque empiezan como a coincidir. Y se supone que tenían que sentirse un poco como rodando, ¿no? Como orbitando. Así que lo que hicimos fue dividir, pero esto es animación 100%. Todo, proyecto y cosas complicadas, la parte de 1000 pedazos y las vamos resolviendo. Así que lo que hicimos fue dividir cada una de las mariposas y cada una como en grupos. ¿Ok? Y esto... Lindo, ¿verdad? Ese lo tengo en mi casa, un cuadro. Sí, eso es lindo, yo los veo y digo qué bonito. Básicamente, así fue como rompimos, ¿no? No llegan a apreciar mucho, pero o sea, en la forma como siempre trabajamos al final del día es, digamos, en un plano lejano, uno medio y uno cercano, ya. Y a veces uno más cercano todavía, punto. Y dividimos todas las mariposas, las vamos agrupando. Las que van más de lejos, las que van más por el medio y las que van en tal dirección. Las que golpean más la cámara. Y aquí esto es como un demo de cómo lo hicimos. Aquí lo van a poder ver clarito como en grupo. Este primer grupo. Segundo grupo, adelante. Ahí está. Tercer grupo, por favor. Ahí está. Y el último, ahí.
A maestro Mariposa. Gracias. Ahí está, hermoso, hermoso. Entonces, ahí resolvimos. Pero era como todo, o sea, ese proyecto, y por eso también, o sea, como entiendo el reto en muchos casos, es que cada cosa que agarraba, yo decía, listo, lo tenemos, y alguien del equipo, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pero ya logré desarrollar más adelante eso. Ahora, está bien, ya resolvimos esto, pero había que resolver que las mariposas se comportaran de una forma que cubrieran a un personaje, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Porque yo puedo hacer una mariposa y dibujarla, ¿verdad? Y la poso, pero no es una, son 100. ¿Qué las rigueo? ¿Qué hago? O sea, ¿cuál sería la solución? Así es, digo, esa es mi mente, ¿no? Esa es mi voz en off. Ese es y que Morgan Freeman. ¿Qué vas a hacer? Y lo mismo, o sea, todo el día les voy a decir lo mismo. Lo mismo. Solo o sea, en pequeños aspectos fuimos a la pura complejidad porque lo requería. Pero en todas las posibilidades que yo no necesité hacerlo más complejo, me fui por lo que no es complejo. Y para mí, el resultado, encantado. Así que, ¿qué dije? No nos vamos a complicar la vida. Vamos a Stamp Tool. Ok. Así que 5 dibujos, así. Listo. Muchas veces. Ya, se acabó. Y así solucionamos. Este es el layout. Bueno, no lo comenté, pero básicamente la producción nos enviaba fondos y layout. Fondos, bueno, para este tipo de estilo, nos mandaba fondos y layout. El layout iba en 3D. Ok, esto es lo que querían. Y esto es lo que hicimos y aquí es un demo un poco de cómo lo hicimos. Creo que esto puede ser muy útil para ustedes de cómo usar esta herramienta. Ese soy yo trabajando en la madrugada. Pero simplificó muchísimo. Hicimos como 4 Stamp Tool, usamos como 4 Stamp Tool con la mariposa en diferentes ángulos, básicamente. 5 dibujos, algo así, 5 dibujos. Y los posaba. Y luego duplicar nodos en otra posición con un PEG y listo. Esa es. Gracias. Soluciones prácticas a problemas complejos. Siempre piénsenlo. Y yo le digo siempre a mi equipo, si sienten que están haciendo algo muy repetitivo, que parecen maquinitas, posiblemente lo estén haciendo mal. Es lo más seguro. Es lo más seguro. Posiblemente hay una forma más sencilla de hacerlo. Y eso hay que buscarlo. Y hay que dedicarle tiempo a conseguirlo. Y hay que aguantar y pararse firme y decir, porque esto presiona muchísimo. Porque tienes una producción esperando que le mandes las mariposas. Y tú no has solucionado ese problema. Tú lo estás descubriendo. Estás haciendo pruebas. Así que eso es pensar, buscar la forma. Y cuando la consigas, efectividad a full, se te dispara la efectividad. Me encanta esta parte. Esta van a tripear. Bueno, digo yo, lidiando con la animación realista, pero primero, lidiando con la realidad. Esto, mira, yo a un punto de la producción, es que no me importaba nada. O sea, podía pasar cualquier cosa.
Y es que no me importa, o sea, no me dejaba afectar. Continuaba mi camino. Y creo que he sido así en mi vida en general, así, recto, para allá vamos. Y miren esto, 100% real. ¿Alguien habla portugués? Igual se va a entender. Marcio era un animador con el que planifiqué por semanas la producción. Y empezamos algo así como el lunes, después de planificar todo. Sí, yo animo, vamos a animar así los líquidos, las vacas, todo. Empezamos la producción el lunes y el miércoles yo no tengo respuesta de Marcio, que es alguien con quien yo hablo todos los días, ¿verdad? Y le escribo: Marcio, buenos días. ¿Qué ha pasado? Me avisan si van en tiempo o me acelero. Y me escriben en portugués. Bueno, ahí se entiende, no voy a hablar portugués. Esperen que se va a poner bueno. Pero ojo, esperen, ya va. Ojo, Marcio, saludo Marcio. Yo hablé con Marcio que iba a mostrar esto. O sea, no hay nada de que no se asusten, dejen el susto. ¿Qué hago yo? Sí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible esto? Imagínate, yo, lo que les quiero decir con esto es que al final del día, cuando les dicen, tengan un plan A, un plan B, un plan C, es real, full, en producción. Pasa de todo, y este fue nuestro caso más demente que no lo podía creer, pero no se preocupen, Marcio está perfectamente bien, todo en orden, trabajamos, etapa superada. Y para sumarle, Marcio me dice, mira, Fer y tal. Bueno, básicamente yo muy preocupado todo el proceso de él y todo bien. Y entonces él muy preocupado por la producción me dice, mira, te voy a mandar a alguien. Yo: no te preocupes, sí, te voy a mandar a alguien que se llama Gustavo, él te puede echar una mano. O sea, me dice inmune. O sea, yo creo que yo estaba así. Sí, sí. Pero de esto se trata, de mantenerse firme, de entender que lo vas a solucionar, de buscar la solución y ya. Listo. Y así fue. De hecho, bueno, con Gustavo trabajamos, excelente animador, superó el dengue, todo bien. Y ahora vamos a este lado, ¿no? Lidiando con la realidad. Reconocer las fortalezas y habilidades de tu equipo. Crucial, crucial. O sea, si tú quieres dirigir algo, mejor que tengas los ojos abiertos y que entiendas, escuches todo perfectamente, mucho de entender. Nosotros en el equipo esto fue un gran ejemplo. Una de las cosas del tema de animación realista, como les comenté, es que mi equipo era muy cartoon. Así que todo lo que hacíamos de prueba de animación nos los rebotaban de España porque era muy cartoon. Porque no hacían las expresiones, todo exagerado, los movimientos así. Así que eso fue un gran reto. Pero empecé a notar, dije, Bárbara tenía muy bien calculado todo lo que era animación realista. Y entonces dije, ok, Bárbara va a limitar a los animadores, ¿ok? Y les va a hacer el blocking, va a contener la animación y todos los demás, in-betweening, ya y listo. Y así solucionamos ese tema, ¿no? De animación realista, bloqueando. Vamos a bloquear con Bárbara, Bárbara los mantiene y avanzamos perfecto. Aprobado, nivel de retake, mínimo. Segundo, Carlos
Aplauso para Carlos. Tenía que hacerlo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Carlos estaba igual animando muchas cosas. Inicialmente iba a animar personajes, pero Carlos, en lo que animó líquidos, la producción de una, me encantan los líquidos, perfecto, aprobado, de primera, se acabó. Se acabó, Carlos, no animas personajes más nunca. Líquido. Digo, puedes seguir animando, pero los pero ¿entiendes? Y ya, listo, equipo, entender. Porque es muy distinto lo que podemos tener en nuestra mente del equipo, en el papel, a lo que podemos generar con ese equipo y hacerlo más eficiente. Así que, básicamente, tocó mover las fichas. De hecho, también, en términos de cleanup, los que podían mantenerse más en modelo, hicieron cleanup de los personajes principales. Y los que no, se encargaron de los extras. Entender eso. Es decir, que muchas veces, si la secuencia no funciona, puede ser culpa de nosotros en no saber distribuir los talentos y no entender los potenciales y las debilidades de nuestro equipo. Así atendimos el caos del equipo. Hermoso. Se solucionó. Nos dimos un abrazo así, como este. Esta película es muy emotiva, es muy, muy linda. Ya luego la vamos a ver otras cosas, pero es muy linda. Aquí In Between lo hizo Gustavo, creo, con el blocking de Bárbara. Hermoso. Ok, otra cosa, ya se los advierto de una, si en el futuro les dicen que es solo silueta, eso no. No crean eso, o sea, no existe. Porque ustedes me van a decir, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Yo creo que me expliques, si tú haces una silueta así negra, ¿cómo la vas a mantener en modelo? Y la ropa. Y esto fue muy interesante. Ajá. Y entonces luego, otro reto muy interesante. ¿Cómo tú haces que una silueta se exprese y ponga cara alegre o triste o de sorpresa? Esto fue un ejercicio como que, ajá, ¿cómo vamos a hacer que se exprese? Y que se vea el personaje. Así que aquí usamos una herramienta que básicamente fue hacer unos cuadros, ¿verdad? Como que marcar los cuadros clave en situaciones determinadas y definir las sombras, porque además quedaba demasiada ambigüedad. O sea, quedaba muy como que no, tú o sea, lo hacemos en silueta, pero ¿qué se va a ver? ¿Y cómo vamos a saber que este es un personaje principal además? Pero una de las cosas que quiero rescatar aquí es que estas siluetas, al final del día, tienen como una sombra, pero con sombra tampoco se expresa correctamente las expresiones faciales. Así que tuvimos que en la realidad, no terminan de ser ni sombra ni línea. ¿Okay? O sea, no es línea, no es sombra, es algo inventado. Y esto generó mucho problema en el departamento de arte. Pues el departamento de arte dice, las sombras no van ahí. Pero es que necesito ver la cara. Las sombras no van ahí. Te lo montan en 3D, mira, no cae en la sombra. Eso está mal, es un error. Me encanta el error, dejemos ese error. Y en este punto quiero marcar como que la importancia que si dirigimos, tenemos esa seguridad de lo que hacemos. Porque si yo no hubiese tenido esa seguridad de decir que ese error me gusta, porque sencillamente me parecía que funcionaba, posiblemente no sé a dónde hubiésemos ido y no hubiésemos dado nunca con eso. Llevábamos dando como 3 vueltas y el equipo de España nos decía, es que no se ve la cara, esa no es la cara, ese no es el modelo. Y sencillamente del departamento de arte era, pero es que técnicamente es así, pero es que en los ojos no se ve. Entonces creamos más en nuestro ojo que en lo que sea que existe detrás técnicamente. Así que
así definimos esto. Y esto pasó también, esto pasa mucho con las rotaciones de personajes, que a veces se las rotamos en 3D y el perfil muchas veces no es el más bonito y se puede ajustar o se puede, es decir, que no siempre tiene que responder al modelo técnicamente matemático de cómo se ve el perfil de ese personaje. Muchas veces puede ser un perfil que tú estilizaste porque se ve mejor así y eso está bien. ¿Por qué? Porque a ti te gusta y porque, listo, porque así funciona, porque al final del día es arte, no es matemáticas y que sí, esto está 356 grados a la derecha. No funciona así. Así que básicamente lo que hicimos fue, como ven, en general, trazamos el personaje completo, pero definimos sus sombras y empezamos a decir, ok, para marcar las facciones. Que como le digo, es trampa, no necesariamente es pura sombra. A veces es algo, sencillamente una sombra que necesitamos poner con el fin de mostrar el modelo. Ok. Esto es más o menos en la etapa antes de meter color, ¿no? Y ahí define, bueno, ahí ven perfectamente que al final la sombra de la cara es como una línea que se mantiene como tal. Eso. Ahora, vamos a entrar en esta hermosura que se llama el acabado roto y pictórico. Esto fue lo que para mí fue la mayor preocupación. Y ya va, quiero decir algo aquí muy interesante. Cuando le enviamos estas cosas a aprobación a Pepe, saludos Pepe, que es el director de animación de la peli, recuerdo que me aprobó, o sea, como que no, me aprobó, pero escribió, se la enviamos así, escribió como que me da muchísimo miedo aprobar esto, pero lo voy a aprobar, pero no tengo idea de cómo se va a ver. Y yo le dije, se va a ver bien. Pero en mi mente, o sea, no en mi mente, en mi casa, en la realidad. Pepe, no veas esto, por favor. yo estaba tan preocupado, o sea, muchísimo. Yo estaba más preocupado, pero, o sea, sí él estaba preocupado. Y cuando leí el mensaje, la preocupación se me fue y dije, ay, Dios mío. ¿Y si yo no logro el look ese? Ojo, yo hice unas pruebas de animación, pero no es lo mismo, ¿ok? Y dije, si yo no logro ese look. Así que eso fue muchos días, como les digo, de la misma forma, buscando la forma en la que yo iba a lograr el look. Ahora sí vamos para allá. Ya lo vieron, esta cosa extraña de romper, ¿ok? Hice como 400.000 pruebas. Ya no voy a repetir eso, ya quedó claro. Hice como 1000 pruebas, así, con nodos, iba probando como que cómo se podía romper, cuánto rompía, anotaba, hacía capture como de qué porcentaje le puse, de tanto, de tanto, de tanto, así como una receta, y nada me convencía. Probé como unas turbulencias, pero sentía que era muy mecánico y yo quería algo más orgánico. Así que todos estos son días de preocupación. Que nada, hasta que finalmente nació esta cosa que se llama el refractor. Así le pusimos y en el estudio siempre que le ponemos un refractor. Básicamente es lo que hacemos en el estudio, pero bueno, esto lo hacemos, ojo, yo no me voy a poner aquí muy técnico en estas partes porque puede irse muy, muy lejos, pero lo hacemos en todo el estudio. Es decir, en el estudio tenemos nodos, que son grupos de nodos, y con eso por lo menos hacemos luces y sombras. Y metemos de un lado, sale el otro, y hay un PEC con el que se mueve la luz y se ajusta, y ya. Así es, o sea, tenemos muchas cosas muy automatizadas con nodos, son muy poderosos, muy, muy poderosos y las posibilidades infinitas, sin duda alguna. Porque, o sea, básicamente los nodos funcionan como un programa que te va a dar ingredientes y el mismo programa no sabes de lo que tú puedes hacer con esos ingredientes. Tú agarras, me tira la línea, la corta, la deforma, el otro hace esto y tú ves que te inventas y haces cosas que el programa no sabe que puede hacer. Voy a explicarle técnicamente. Mira, nada, es que no aguanto. Mira, o sea, básicamente lo que hicimos ahí, para que de alguna forma vean,
hay un nodo que se llama refract, ¿okay? Que como que distorsiona la imagen en un grado, un porcentaje. Y arriba lo que hicimos fue, por un lado, tomar como el color del personaje y por el otro lado, tomar la línea. Usar la misma línea, como el mismo line art, para cortar la misma silueta, ¿ok? Y arriba de eso generamos como un mate, como una textura, como con un brush, que también hicimos, que habría como unos huequitos en el vector y generaba esto. Ya sé que no entendieron nada, pero bueno, ahora les voy a hacer un demo que van a entender bien. Ah, ya, aquí está. Está en play. Es esta malla la que les digo y este es el demo. Es muy... Aquí les voy a mostrar cómo está prendido y cómo está apagado. Okay. Bueno, todo lógicamente está separado y organizado. Y ese es el refract. Ok, ahí lo apago. Pero les voy a mostrar cómo funciona técnicamente, si le paso el lápiz arriba, cómo se va a comportar. Más o menos es lo que les expliqué. Esta es como la malla. Podía tener una malla genérica todo el tiempo y funcionaba. Pero si quería algo puntual, le dibujaba un poquito arriba. Ahí les voy a mostrar tipo, yo hago así y van a ver que se va a romper. Dependiendo del lápiz que le ponga, con el que lo rompa, se va a romper de una forma distinta. Sí, o sea, básicamente los rayonazos, mucha observación de lo que nos enviaron ellos. Para decir, ah, este es el rayonazo. Por supuesto aquí lo hice a lo salvaje, ¿no? Para que vieran, pero no es como lo hacía, ¿no? Pero básicamente este es el camino. Esta es la máscara que les dije, que es como que agarra el color y con eso se corta para que no quedara así feo. Ok. ¿Y qué otra cosa estoy mostrando acá? Ya creo que eso es todo. Y bueno, esto es un porcentaje. Ojo, esto es posibilidades infinitas. Aquí puedo caer en más cosas, pero básicamente dependiendo de eso tiene como un box blur que si lo abro, lo cierro, va a abrir más, o sea, va a romper más o va a romper menos. O sea, es infinito. Realmente podría llegar a realizar otra estética basándome en eso, quizás agregando otro nodo, cambiando el brush, miles de opciones, podrían terminar resultando eso. ¿Ok? Y este es el antes y el después, básicamente. Si nosotros metíamos eso así, salía así. Gracias. Gracias. Ah, estas cabritas, qué lindas. Se sufrió con esto. Fue horrible. Ahí está, lindo. Déjame verlo otra vez para recordar. ¿Cómo hago para verlo otra vez? Lindo, ¿eh? Sí. La atmósfera. Ya luego voy a la atmósfera. Lo mismo. Yo estaba como que... Bueno, spoiler alert, se me fue de las manos. Ok, lo que quería decir acá de la atmósfera, en un momento yo pensé, tipo, ok, bueno, la producción como tal de España estaban preocupados cómo íbamos a meter la neblina, o sea, cómo íbamos a meter toda la atmósfera, porque hay mucho caos atmosférico, lógicamente. Entonces estaba como que vamos a hacerlo en 3D, van a hacer partículas de after, o sea, eran 100.000 formas complejas. A lo cual dije, un brush, un peg, así, y ya. Y ya van a ver cómo un brush y un peg pueden funcionar perfectamente. Ok, esto sin duda clave, especialmente porque habían demasiados elementos entre las palmeras, los escombros, como 10, 12 personajes corriendo al fondo.
O sea, gotas, contactos en el piso, lluvia, neblina, como 40 capas de neblina, que era otro reto, porque al final del día era como que casi que íbamos a ver algo, o sea, todo blanco, así de neblina, capa, 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 capa. Y yo lo mandaba y que pongamos más neblina, más neblina. Y la cámara blanca, así, neblina, o sea, era difícil porque era como que hasta dónde esta neblina permite que se vean las cosas, porque además luego van a ver que hay personajes que los hicimos completos y casi no se ven. Y van a decir, pero ¿por qué los hicieron? Pero van a ver que hay momentos donde se ven completos, a pesar de lo lejos pasan por una parte se ven y le dan mucho feeling, como que, detalles. Como que esos detalles que le dan valor, que no es que pasó una cosa plana por allá atrás. Ya no vamos a caer en esto, ya pasamos. Así se ve. Y ustedes no tienen, eso es como una espiral eso es una locura porque allá dentro de esas cosas tú puedes entrar así, como en el Discord cuando pones la cámara y se va así. O sea, es infinito. Pero así se ve en la escena. La que les voy a mostrar se ve, así se ve el programa de La Vista de Nodo. Antes de eso, que caiga para eso. El color script, todo bien, fue una gran herramienta, clave, súper crucial. Para efectos de hecho, quien estaba haciendo la asistencia de combo me lo enviaba así como lo ven abajo en la derecha. Imagínenselo fuera del lugar que está eso y luego ajustábamos al color, ¿ok? Con el color script y queda increíble. O sea, el color script, increíble herramienta para mantener la continuidad y bueno, y también la visión que se tiene. Ahora, aquí tengo un breakdown ya les dije esto perfectamente. Este es el breakdown de esta escena. Gracias. Imagínense, es una microsegundo. Pero básicamente es eso, pero ahí están los extras, todo lindo. Como ven, están diseñados completos, todo. Pasa, luego, como te digo, esta neblina, eso, que era lo que les decía, esa neblina es un brush. Eso es un simple brush. Ahí no hay partículas de after, no hay nada, es un brush con un PEC, escalándose así. Pero también es observación, porque es entender cómo se comporta la neblina, cómo se va expandiendo, cómo va subiendo. Explícales, Carlos. No. Pero es eso, es entenderlo. Así que es como, también es ese es el skill, agarrar algo muy sencillo y darle como el comportamiento y decir, esto se comporta así, como que cuando se unen esos factores como de verosimilitud, la estética, ahí como que hace ese match y va a funcionar. Así que bueno, así fue como resolvimos la neblina. La producción también muy contenta en términos de, ¿qué? Ya no hay que hacer neblina, no hay que usar after, no hay que, nada, ya, neblina. Una escena muy linda de Carlos. Esta es otra, aquí les voy a poner como pequeñas muestritas de cómo quedaron varias de las escenas. Esta fue con la que Pepe me dijo que no sabía cómo iba a quedar. De hecho, lo recuerdo perfectamente. Hermoso. Sí. Así quedó, ahí está el reflector en uso. Los motion blur los hicimos como con un brush, teníamos unos brush y trazábamos ciertas cosas, ¿cierto también? Y como les digo, o sea, como eso va a ser silueta, tiene una cartera, una ropa, un modelo, por favor, al final del día terminas haciendo el personaje completico. Que luego se termina perdiendo, sí, pero que al final del día queda mucho más robusto, sin duda. Que nosotros probamos hacer una silueta así, que silueta plana, y era horrible, horrible, o sea, no había forma. A ver qué tenemos por acá. Gracias.
Pepe, mira, saludos de nuevo. Ahí está Pepe. Uf, cuando yo vi ese mensaje, es como les digo, y eso es importante. Siempre, yo creo que cuando llegue la oportunidad, vamos a tener como miedo. Siempre. Porque es como ese nervio, pero yo siento que eso significa que vamos a crecer. Como que es un reto que te va a hacer crecer. Si cuando no lo sientes y estás haciendo muchos proyectos que no sientes eso, hay que revisar. Porque posiblemente estás en el mismo lugar, así, en el mismo lugar. Así que, sin duda, esto fue para mí súper satisfactorio. O sea, fue que, oh, Dios, puedo respirar. Yo creo que toda la producción de Mariposa Negra estoy así. Ay, de verdad que sí. Hermoso. Bueno, ya aquí esto, básicamente, como lo atendimos, me gustó mucho. Aquí el agua, el reflejo fue con turbulencia, lo mismo. No hay líquido como tal, ¿no? Aquí es el fondo picado con turbulencia y contactos. Ya. No hay agua, no hay nada que métete aquí y pon agua entre nada. Imagen, foto, turbulencia. ¿Funcionó? Listo. Y unos contactos o sea, unos contacticos, perfecto. Este es otro breakdown. Bueno, eran como 3 secuencias, como ven. Una era como cálida, exactamente, que era como por falta de agua, como de sequía, la otra huracán, y la otra diluvio. Básicamente iba por ahí. No, hermoso, sí. Hermoso. Y la animación, bella, como el realismo. Bueno, el polvo, como ven, el polvo es un brush, ya ahí que hizo así, lo fui dibujando, lo fui corrigiendo. Esta es parte de otro estilo. Mucha de la animación ahí, lo mismo es brush, y con pocos dibujos. El fuego, la ceniza la hice así, brush, ya. Salió también. Debo decir que cuando vi esta secuencia en el cine me encantó muchísimo, como que la vi con el sonido y me quedé pensando, de hecho, en que esta fue mucho más simple para nosotros, pero como igual seguía siendo muy poderosa, y nuevamente es la reflexión de qué tan complejo tenemos que ser, porque al final del día lo importante es como lo que cuenta, es la historia, eso es lo importante. Así que de hecho me quedé pensando y que, ojo, que me gustó muchísimo toda esta parte. Y el niño aquí cuando le cortan aquí está. Esta es otra. Lindo. Este de la cabrita. Esto lo que fue realmente fue como de mucho brush, mucha capita de brush. Trabajo como que organizado realmente fue, pero creo que lo más difícil fue como que realmente fue como la parte del túnel y poder entender como que lo que quería el director y cuánto se veía y cuánto no se veía. Creo que había un poco de tema de eso, pero esta no creo que el mayor trabajo ya estaba hecho porque ya había mucho brush hecho. Y ahora voy con mis reflexiones finales. Tengo como 4 reflexiones finales. Tengo muchas reflexiones finales. Pregunten. Esto yo no sé, yo inventé, pero luego vi que en Google existe, que autoservice, que es como la misma productora hacer self-service. Pero yo al final del día, como lo traduzco, o lo que me queda como de reflexión es cómo el proyecto nos hizo crecer a todo el equipo tanto, porque sencillamente era alguien que nos mandó un proyecto sin ser condescendiente con el estudio. Como que siempre en el estudio solíamos hacer como que hazlo más friendly para animación, una línea así, el estilo que manejamos, esta forma, y creo que lo que rescato de esto es eso, que era como un proyecto súper incómodo para el estudio, pero al final del día fue genial, porque crecimos demasiado, y ahora, con la película que estamos haciendo, yo iba a poner el autoservice malvado, porque ahorita estoy malvado, o sea, ahorita estoy con el estudio y que haciendo todo, como que, digamos, como quiero que quede, sin pensar
en este punto técnicamente tipo, ay, esta línea, sí, la línea que usamos aquí. No, no, sino veamos esta forma, este look, y luego intentamos alcanzarlo. Y si no lo alcanzamos, por lo menos vamos a llegar un poco más arriba y nos vamos a esforzar a ir más allá. Eso es como una cosa que estoy haciendo. Y con Toro Volandero, que es la peli nueva que está en desarrollo, y es lo mismo, ¿no? Tiene que textura, un montón de cablecitos, un montón de líneas, y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a animar? La tengo igual, pero lo vamos a lograr. Ya, o sea, no, yo dije, listo, vamos a buscar mismo camino. Ya le conseguiremos solución y resultará. Esto, súper importante, el termómetro de los talentos. Podría contarles 1000 historias, pero voy a enfocar que sí algunas, y por lo menos, creo que sí, uno cuando dirige el equipo tiene que tener un termómetro, entender el tema emocional o cuánto de motivación le da al equipo lo que hace. Y en este caso, por lo menos recuerdo que a Bárbara, por ejemplo, le dije, Bárbara, bloquea y ya no animes más como tal. Y ojo, como que casi todos los lunes yo siempre preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tal? Y Bárbara me dice, o sea, mira, me gusta bloquear, pero realmente quiero animar una secuencia completa, quiero también poder animar. Y le dije, de una, te voy a dejar las secuencias más brutales para que las anime. Y no, son las más brutales. Yo sí lo pienso, sin duda, increíble. Y Bárbara, feliz. Carlos. Yo veía la felicidad de Carlos cuando le decía, Carlos, esto es agua. Oh, me encanta. No. ¿Qué estoy haciendo yo con Carlos animando una cabrita? Carlos, ya no hablamos más. Agua. Todo lo que ves agua en la película, lo atiendes. Carlos, feliz. Valentina, yo tenía el termómetro y dije, o sea, ella estaba trabajando en otro proyecto y sabía que estaba como cargada. Y de una llegué y le dije, Valentina, quería hablar contigo. Ella me dice, yo también. Porque es que ya yo veo las cosas y digo, mira, estaba pensando que mejor no animes, sino que solo haz intermedio para que descanse. ¿Y qué me dijo? Te lo iba a pedir, porque lo necesitaba, esto es mucha carga. Y logré que nos apoyara más tiempo en la producción, porque lo supe ver. Y un ejemplo, para cerrar este punto, es Gustavo. Le empecé a quitar como secuencias, y lastimosamente en ese momento me ocupé muchísimo y no pude testear el termómetro con él. Y de repente un día en la mañana me levanto y dice, Fernando, me voy, soy una porquería, me quitaron todo el trabajo, me estás quitando las secuencias porque soy muy malo, no estoy apto para esta producción, me voy. Y me levanto y yo, pero si eres buenísimo, ¿qué estás diciendo? Y le escribo, Gustavo, que Gustavo ya estaba con las maletas hechas. Sí, y yo dije, wow. Y nuevamente le digo, Gustavo, no, yo te quité esta secuencia sencillamente para que movieras, o sea, no tenía nada que ver con tu trabajo. Y él dije, wow, yo estaba súper deprimido al respecto, pensé que era que no servía. Termómetro, 100% termómetro. Y tan pronto dejé de hacerlo, tan pronto la producción se complicó con él. Y bueno, ya luego él muy contento de saber que no era por él. De hecho, saludos, Gustavo, gran trabajo. Punto interesante aquí. Bueno, yo tuve la oportunidad de dar una charla con David Baute, que es el director de la peli. Y él me contaba que, bueno, esta peli es como bastante cruda, es bastante fuerte. De hecho, por eso también se ha llevado muchos premios, es muy, muy emocional, muy triste y tiene escenas muy crudas. Entonces él comentaba que como que decidió ir por animación para suavizar como que todas las escenas crudas. Y él quedó dudando si realmente las suavizó o fue peor. ¿Okay?
Y eso me parece increíble, ¿no? El valor de cómo la animación, y eso se subestima un poco, pero definitivamente la animación puede transmitir tanto o más que la realidad. Y esto, ¿cómo llegamos a esto? Es lo más importante de todo. Segundo, por favor. Ya, por favor, por favor. Tengo que recuperar un segundo. Ok. Ajá. Bueno, esto, clave. Muchas veces decimos como que ojalá esta persona me invite a este proyecto, porque nadie me invita a este proyecto, pero nosotros a cuántos invitamos a nuestro proyecto. Y eso ha sido como una filosofía de Filo desde siempre, de siempre. Como que a veces puede que no tenía demasiado presupuesto, pero decía, voy a invitar a este pana porque me gusta mucho su trabajo para colaborar. Y eso ha sido, o sea, no les puedo decir cómo el hecho de colaborar los va a hacer crecer, cómo los va a expandir, pero inmensamente. Especialmente hecho, digamos, desde el corazón, de la forma correcta, ¿no? Esto no estaba en el guión, esto no está en el guión. Esto es terapia de grupo mal. ¿Cuánto te debo, Ceci, por la terapia? Valentina, como ven, es bastante pálida. Y mi último mensaje es, sin duda, si queremos crecer, tenemos que buscar impactar más gente. Esto es una premisa, eso lo leí alguna vez y se me quedó en la mente, pero es increíble. Y eso suena como esas frases, no sé, como medio de Pablo Coelho así, pero al final del día es muy real. No, o sea, es imposible, yo no estaría aquí. O sea, es que no hay forma de que yo estuviese aquí si no fuera así. Trabajando, intentando impactar gente. Cuando veo talento, siempre lo hago. ¿Tiene talento? Vente, vamos a darle. Tal, sí. Y eso, y además en la industria es como que todo tan rotativo que al final del día uno no sabe en qué posición quedas un día o cómo eso va cambiando y cómo de repente estás de este lado, luego del otro lado, no lo sabes. Pero indiferentemente eso genera como un efecto, es como algo ya más, no sé, como que te va haciendo crecer, vas conociendo, y bueno, lógicamente también puedes ir generando un equipo, una estructura, que esa estructura la vas a necesitar para cuando lleguen tus oportunidades, sin duda. Así que básicamente creo que hay que buscar eso, intentar impactar tan pronto uno pueda. Tengo un proyecto, voy a intentar con él, voy a invitar a él, voy a invitar a él, y eso es una bola de nieve y soy el ejemplo, literal, o sea, soy el ejemplo de eso. Es y que desde Panamá, súper random, he ido tocando, invitando, viendo gente. El primero que contacté fue Mati, de hecho uno de los primeros. Y fue súper y fue súper random, o sea, fue bueno, me gusta mucho el trabajo de él, lo voy a invitar a un proyecto. Así fue, ya, listo. Y si quisiéramos hablar de dinero puntualmente, no me importaba en determinado momento decir, ¿sabes qué? No ganamos tanto, ganamos menos, pero hacemos algo mejor y sumamos ese proyecto a alguien, punto. Y al final del día igual eso se traduce crecimiento, todos vamos para arriba, empezamos a tener experiencias y en fin,
aquí estamos y eso es lo que logramos. Y muchas gracias. No, todavía no. Yo me pongo de pie, loco, por el rey del nodo, yo me pongo de pie. Me emocionaste, sí, no, yo me pongo de pie, Barbarita, me pongo de pie. Sí. Gracias, chicos. Gracias, Ceci. Súper agradecido y un honor estar aquí también con todos estos talentos brutales. No, me dejaste mal. No, yo quedé mal, yo ahora con los ojos rojos por ahí como si, ¿qué pasó? ¿Tú estás dando una charla? Desde aquí veo que te brillan los ojos, porque uno sabe cuando hay alguien que realmente vibra con la animación. Hay mucha gente que toquetea la animación, que la ocupa, que la utiliza. Y eso a mí me molesta. Entonces ver gente como genuina como tú me emociona. Tenemos que defender la animación igual. Gracias. Estoy mal, ya. Preguntas. Quiero muchas preguntas. Eso, vamos. Ahí hay 1, 2, 3, vamos. ¿Dónde está el micrófono? Un micrófono. Hola, buenas. No sé dónde está. Aquí. Morgan Freeman. Dios. Un gustazo. ¿Cómo está mi estimado? No, la pregunta es básicamente ¿cómo se logra analizar para poder utilizar las herramientas de forma efectiva? O sea, para poder como evitar trabajar de forma innecesariamente dura y trabajar de forma efectiva. ¿Cómo se hace? No, o sea, sí, no, yo te entendí perfecto, tranquilo. Sí. Yo lo decía por el tema de las mariposas que hiciste el estampado ahí, o sea, es una forma impresionante de solucionar eso. Gracias. No sé si es el push de la producción y que, ¿cómo vamos? Quedan 2 días. Sí, capaz el push te hace hasta pensar ya locuras, no sé. Pero no, mira, el primer termómetro 100% es lo que les dije. Cuando hagan cosas muy repetitivas. Es que es una señal, no falla. Si estás haciendo algo como maquinita, te tienes que detener. Y tienes que decir, ¿cómo se hace esto inteligentemente? No falla. Pero yo creo, y pasa mucho en el estudio, que los talentos, y creo que uno como animador o como artista es muy impulsivo, como que quieres trabajar, ¿va? O sea, y especialmente es como que te dan un deadline, arrancar de una, pero no tomamos el tiempo de pensar. Y que entonces si al final del día hay que también evaluar cuánto tiempo analizamos o estudiamos lo que íbamos a hacer, o si lo que estamos haciendo, estamos en algo enredado, fue una decisión que tomamos en 5 minutos y que, sí, vamos a hacer esto. Posiblemente así. Entonces tómate el tiempo de evaluar hasta que llegues a un lugar donde dices esto es factible. Si te mantienes en situaciones que no son factibles, creo que te toca seguir explorando hasta que llegues a una que funcione. Pero normalmente no es hacer cosas repetitivas. Ese no es el camino. Vamos, muy bien. Muchas gracias. A ti. ¿Qué más? Vamos. ¿Acá? Hola. Aquí. Hola, quería preguntarle cosas porque vi como un poquito apantallante el tema de los nodos, ver como tantos nodos, tantas cosas. Yo que he trabajado con nodos de repente, ¿cómo uno puede acercarse a la forma de los nodos? ¿Cómo empezar a trabajarlo? Porque igual al principio es un poquito duro aprenderlo. ¿Cuáles son sus consejos como para poder como expandirse en eso? Porque es impresionante los resultados que se pueden llegar solamente como sabiendo trabajar bien los nodos o saber cómo utilizarlos, cómo identifica, cómo puedo usar esto, cómo voy a meter acá, cómo hacer, no sé, alguien que no sabe mucho. Libretas, de verdad, te lo voy a decir. Mira, hay como 6 nodos que pienso que van a ser clave siempre. O sea, con los que te puedes mover fácilmente. Están los de las 4, los de linear, colorar, los que parten las líneas, ¿no? Para que tengas control. Eso significa que deberías buscar trabajar tu animación en esas 4 capas. Estamos claros, overlay, linear, colorar y underlay. Esos tienen un nodo cada uno, ¿no? Que cada nodo se llama como la capa. Fijo, eso. Cutter, 100%, ¿ok? Cutter, a morir. El refract,
es el que usé para este caso, se llama así Refract. Pueden hacer sus exploraciones. Puede costar entenderlo, pero más o menos para que tengas idea, tiene como un radio, ¿okay? Y una cantidad como de profundidad. Tienen que ir explorando como la cantidad que ustedes quieren. Lo que recomiendo siempre es irse a los extremos. Es decir, si tú quieres probar un nodo, no lo pruebas y que en 10, 15, 20, lo pruebas en 10 y lo pruebas en 100. ¿Sí? Siempre, para que entiendas qué hace. Yo, por supuesto, manejo todos los nodos que existen ahí, pero en la realidad los que más manejo son los de separar las líneas, o sea, todas las 4 capas, el Qt, el Refract, el Apply Peg Node, no sé si saben cuál es, que ese es un nodo que te permite como que reposicionar un poco como que el arte sin el peg original. Eso lo usé para mariposas negras, o sea, para las mariposas, lo fui moviendo con una cosa que se llama Apply Peg Node, pero está el manual de Toon Boom, donde ahí te explica cada nodo cómo funciona. Pero realmente no se usan todos, yo sencillamente uso muy pocos, pero se trata más de pensar. Tipo de decir y que agarro esta línea, la corto con esta, la rompo con esta, creo una máscara, o la máscara la hago con un brush en vez de un sólido, va por ahí. Pero el más sencillo, yo tengo automatizado los highlights y los shadows, o sea, la luz y sombra. Eso lo puedes hacer. Y lo otro, que es la forma, es como que haces el grupo, haces como los nodos y los agrupas. E intentas configurarlo de forma que metas que solo sea un nodo, que adentro tenga el grupo. Entonces, metes por arriba y sale por abajo el resultado. Esa es otra forma de trabajarlo. Pero lo primero es empezar a trabajar con receta y entender la máscara y los que seleccionan la línea. Eso es lo que haría yo. Pero luego es muy fácil. O sea, realmente no es complicado. O sea, lo que pasa es que abruma como que ¿sabes? Por el montón de cajitas, pero en realidad es bastante sencillo y bastante reutilizable. O sea, tú puedes agarrar esos nodos de un proyecto y usarlo 1000 veces en 1000 proyectos. O sea, y tienes como una clase de librería. Un gusto. Hola, acá. Mi pregunta va muy como por el lado de tú como ya, se me fue, filo, da lo mismo. ¿Por qué hacer la post en Toon Boom y no, por ejemplo, no sé, en After? Que como que se suele decir como que After es mucho más fácil y Toon Boom es un enredo. Como, ¿por qué tú prefieres como hacerlo en Toon Boom y no en otras aplicaciones que no diremos cuáles son? Sí. No, yo por lejos, Mati, explícale. No, yo por lejos. O sea, pero ojo, también ¿qué pasa? Considera que, como te digo, soy muy nerd y de Toon Boom es una locura como que es como algo que he manejado mucho, entonces también me siento súper cómodo ahí. Pero por encima de eso, en este proyecto puntualmente, había muchas capas. O sea, como viste, tenías que meter neblina entre una palmera y la otra, neblina entre la palmera y la casa, neblina entre un personaje y el otro, y neblina entre el otro. Eran muchas capas. Y a nivel de hacerlo en After, era exportar demasiado, era enmascarar demasiado y no me hacía sentido. Además, como te digo, ya yo había hecho la neblina en Brush y además yo resolví muchas cosas a ojo. Es decir, no curaba como en After, que está mal enmascarado. Yo si veía algo mal enmascarado, un brush encima. Ya, así, listo. Un brush así, mi mano, corrección, se acabó. Que eso en After significaría un controlador, agarrar el nodo, curar. Yo en Toon Boom, algo sale mal, borrador, Qt. Entonces se me hizo especialmente para este proyecto. Yo igual no suelo hacer la compo. Si te interesa hacer la compo en Toon Boom, de antemano te digo que no es tan cómodo, pero los resultados son geniales y te voy a dar un dato. Si quieres hacer compo, en el manual de Toon Boom busca Bypass Node, ¿ok? Recuérdalo, Bypass Node. ¿Okay? Porque el Bypass Node es un nodo que te permite apagar, decidir qué nodos quieres que se vean en el OpenGL, ¿sí? Entonces, si de esa forma, por lo menos, eso no lo comenté,
las secuencias de mariposas negras tenían mucha textura encima, mucha textura. Si tú no usas un bypass, vas a ver un enredo de cosas arriba no vas a poder ver, vas a quedar ciego, no vas a poder ver absolutamente nada de lo que estás trabajando. El bypass node funciona para que mandes a apagar todas las capas que no quieres ver y veas limpio. Sin embargo, cuando le des al botón de render, lo vas a ver como es. ¿Sí? Hola. Bueno, nada, antes que nada felicitarte porque increíble charla y Gracias. nada, siento que como que todo lo que compartiste y tu proceso y como la política que tenés para trabajar respira como latinoamericanismo en relación al espíritu. ¿No sintieron eso? Como que esa sensación de como comunidad y de justamente, no sé si tengo tan ordenada la pregunta, pero hay algo como que me intriga y que siento que fue como muy icónico y me encanta que estén cerrando el festival con tu charla con eso, que es como esta cosa de lo que hablaste toda la charla, que es buscar la solución, ¿no? De buscar el problema y de arreglárnoslas, aunque capaz los recursos sean muy limitados, ¿no? Quería, no sé, saber si, como, ¿cómo hilás o cómo pensás en esto que estuviste desarrollando un poco? ¿Cómo te nació esta idea de empezar a decir, ok, ¿hasta qué punto, por ejemplo, empiezo a experimentar para buscar esta solución? ¿Cuándo termino de decir, listo, hasta acá abro, hasta acá abro, hasta acá abro, y acá es el momento en el que me pongo a ejecutar? ¿Se entiende o medio abstracto? O sea, como que cuánto tiempo pierdo pensando y digo, ya ahora sí tengo que trabajar, algo así. Claro, o sea, ¿cómo optimizás? Porque hablas, o sea, es justamente este trabajo de la optimización que Sí. estás comentando y al mismo tiempo uno siente que a veces es muy como de los gringos eso, ¿no? Como de tener dinero y poder como permitirnos como probar y probar y probar. Sí. Y acá es como tan fino el punto de encontrar esa solución que a veces es como la más punk muchas veces, ¿no? Como que es como, vamos a hacer un brush, ¿no? Y animarlo lupeado. Exacto. Y es como... nada, eso, como si tenés un criterio, si desarrollaste o en qué momento apareció ese clic Sí. para vos. O sea, como te digo, yo creo que a veces no confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos en lo que dice el libro o lo que hacen los demás. Entonces, al final del día, sabemos que como estamos haciendo algo que no es como lo dice el manual, asumimos que está mal y nuestra misma mente quizás nos traiciona. Y hay que tener como ese criterio de confiar y decir, esto funciona. ¿Y quién te dice que funciona? Tú. O sea, no hay otra, o sea, tú, pero digo, no es a lo loco, no es que yo puse algo y así que es este desastre, sino que tú dices, esto funciona, lo revisas, haces un análisis y dices, esto funciona. ¿Ya? Entonces, creo que es un tema como de confianza. Y con respecto al tiempo que me toma explorar, también es como que exploro, pero nuevamente tengo cierta certeza de que lo voy a solucionar y que luego ese tiempo lo recupero. Más o menos voy por ahí. Y al final del día también como que he pasado mucho por eso y ya como que digo, es más, ya hay momentos donde digo, bueno, ya he pasado por aquí y termino solucionando, así que ya ni me voy a estresar, voy a avanzar y lo resuelvo. Así que más o menos por ahí va.